Hola, soy Anthony. Hola, soy Estrella. Somos estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Y hoy definiremos de manera clara conceptos relacionados a la dialectología y sociolingüística, manifestados por Francisco Gimeno en su obra Dialectología y Sociolingüística Españolas. Entre los temas que trataremos están oposición continuo-discreto, oposición estándar-vernáculo, delimitación entre coloquial y vulgar, comunidad lingüística y comunidad de habla. Oposición continuo-discreto. Para conocer de estos conceptos debemos partir de la teoría planteada por el considerado padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure. Él dice que la lengua es una estructura de elementos discretos. ¿Pero a qué se refiere con esto? Pues en sí a la sintaxis del lenguaje, porque lo delimita. Nosotros dividimos los enunciados en oraciones, las oraciones en frases, las frases en palabras, las palabras en sus partes, que son los morfemas, y los morfemas en sonidos. En cambio, lo continuo se opone a lo discreto porque no tiene un límite establecido, es decir, que aquí nos referimos ya no a la estructura sintáctica, sino al pensamiento o idea que nosotros tenemos, es decir, al enunciado en sí. Oposición vernáculo estándar. Cuando hablamos de la noción estándar, estamos hablando de la lengua en sí, como por ejemplo el español, el inglés, el alemán, entre otros. El concepto de lengua se vincula estrechamente al de Estado y hace que los modelos de una variedad lingüística se impongan sobre los de otras. Ahora bien, cuando hablamos de la noción vernáculo, nos referimos al dialecto o variedad que existe del diferente tipo de lenguas. Dialecto es un modo interindividual de hablar. Significa inicialmente conversación o modo de hablar. Un dialecto es una lengua subordinada a una lengua histórica como variedad geográfica de esta. Delimitación coloquial vulgar. Las maneras de hablar de las personas pueden variar por diferentes factores. Todos sabemos que no es igual escuchar hablar a un colombiano, a un argentino o a un peruano. Así como sabemos que no es igual escuchar hablar a una persona que ha estudiado con otra que no ha tenido ninguna clase de instrucción. Pero para adentrarnos más entre un habla coloquial y vulgar, debemos adentrarnos a las situaciones donde éstas se dan. El familiar o coloquial es un estilo de lengua. Es un habla de uso común o una clase de habla que se usa en situaciones informales o cotidianas. Por otro lado, el vulgar es una variedad social de la lengua, que puede ser relacionada con la ignorancia. El coloquial depende del grupo conversacional, mientras que el vulgar depende del grupo socioeconómico. Al referirnos a un habla coloquial, nos referimos al lenguaje que usamos en situaciones de la vida cotidiana, como cuando hablamos con nuestros padres, con nuestros amigos, con niños, en fin. En cambio, hacemos el uso del lenguaje vulgar cuando usamos términos o frases grotescas, que son malsonantes. Asimismo, el filósofo Gris relaciona el lenguaje coloquial con el principio de cooperación, argumentando que los interlocutores, al comunicarse, deben conseguir el mayor intercambio posible de información. Y para esto, nos plantea que debemos valernos de las máximas que comprenden este principio. Comunidad lingüística y comunidad de habla. Si consideramos el lenguaje como una forma de comportamiento social, la interacción verbal es un proceso estrechamente relacionado con el contexto cultural y la función social, y el discurso es regulado de acuerdo con normas y expectativas socialmente reconocidas. Los hechos lingüísticos deben realizarse dentro del entorno de la lengua misma y del contexto más amplio del comportamiento social. Bien, el término de comunidad lingüística define a un grupo de individuos que utilizan la misma lengua o geolecto en un momento dado y les permite comunicarse entre sí. Por otro lado, la noción de comunidad de habla especifica a un grupo que no tiene que ser necesariamente de la misma lengua, que se caracteriza por un comportamiento compartido de las restricciones comunicativas y de las normas del comportamiento social, y aparece configurado por determinados comportamientos evaluativos. No obstante, no todo es variación en la lengua, ni toda variación envuelve cambio en curso. Por consiguiente, la comunidad del habla podría ser la excepción más que la norma. Bueno amigos, esperamos que esto les ayude a aclarar sus ideas. Cualquier duda pueden consultar la obra de Francisco Gimeno Menéndez
y sociolingüística españolas.